En medio de todo esto, el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, gobierno en funciones que hace cosas que no puede hacer un gobierno en funciones, todo hay que decirlo, ha enviado a Bruselas el plan presupuestario con la revisión de previsiones. Y entonces, bueno, pues ha calculado, en fin, como todo el mundo sabe, en realidad, aunque lo estén negando, empezando por la ministra Calviño, que si no hemos entrado en crisis, poco nos falta, no hemos salido todavía de la del 7, pero vamos a entrar en otra nueva, pues el gobierno, por si acaso, decidió recortar 1/10 al cálculo de crecimiento y decir que vamos a crecer un 2,1%, pero no es porque vayamos a crecer menos, es que el Instituto Nacional de Estadística, que hace unos cambios contables, etcétera, 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 y en fin, las pensiones se van a subir un 0,9%, a los funcionarios se les va a subir el salario un 2% y además pues el empleo va a crecer más que la economía. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Estas cifras son más falsas que un euro de plástico. Son más falsas que un dólar de madera. Y realmente el panorama, no que se avecina, que es que ya se vea, se ventea, se percibe perfectamente los nubarrones, está encima. Y no crean ustedes que el gobierno no lo sabe. El gobierno está pensando en las medidas para aguantar el golpazo de la crisis, entiendan ustedes, no en beneficio público, sino en beneficio propio. Y una de las medidas que está pensando es la del salario social o el salario mínimo asegurado, o como ustedes lo quieran llamar. ¿Y quién va a pagar eso? Pues vosotros, queridos niños, las clases medias. Para que aquella gente que ya está en la clase baja o que viene del otro lado del estrecho, del otro lado del Atlántico, etcétera, pues respalden al gobierno, pues evidentemente les van a dar otra vuelta de tuerca, más de las infinitas vueltas de tuerca que sufre una clase media cada vez más empobrecida, porque hay sectores del mundo que se enriquecen y progresan, pero la clase media en España lo tiene muy crudo, sobre todo unos años a esta parte, y entonces con eso vamos a sostener precisamente a esas masas que son los caladeros de votos del gobierno. Es inquietante, pero no vamos a ser nosotros los que se lo vamos a ocultar. Es más, no vamos a perder el tiempo hablando de si Albert Rivera últimamente va mucho o va poco al baño, está estreñido o tiene diarrea, porque es que de verdad eso a ustedes no les afecta lo más mínimo. Sirve para llenar tertulias de radio y televisión en las que no se dice nada sustancioso y donde casi nunca se abordan temas que a ustedes les afecten de manera directa. Pero por otro lado, sinceramente, eso a ustedes les trae sin cuidado. Verdaderamente, si en estos momentos Albert Rivera sigue con Malú, se va a pegar un leñazo de campeonato con la campaña de prensa salvaje que han desencadenado contra él desde el verano, etcétera, eso crean ustedes que a ustedes les afecta poco. Como les afecta poco si el elfo Errejón va a sacar más o menos, etcétera. Pero la cuestión del endeudamiento de España, de cómo va el sistema de las pensiones, de cómo la crisis económica, pues vamos a sumergirnos en ella sin haber salido todavía de la anterior, eso a ustedes les afecta mucho. Pero no se lo van a contar. Hablarán lo menos posible. Y por supuesto no van a decir nada de cualquiera de las instancias que coloque publicidad en ese programa de radio, de televisión, en esa prensa escrita. Y si no, al tiempo. El Gobierno socialista en funciones ha remitido a la Comisión Europea el plan presupuestario 2020 para el próximo año, con un nuevo cuadro macroeconómico en el que rebaja 1/10 sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año hasta el 2,1% y la rebaja continuará el próximo año hasta situarse en el 1,8%. Se ampara el Gobierno en que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha avalado estas previsiones del escenario macroeconómico. Los ministerios de Hacienda y Economía explican que esta modificación se debe casi en su totalidad a la revisión estadística de la contabilidad nacional anual realizada por el Instituto Nacional de Estadística, que ha supuesto, como ya les contamos, una rebaja del crecimiento del Producto Interior Bruto en el periodo 2016 y 2018. En el comunicado conjunto de estos dos ministerios dicen que el plan enviado a Bruselas plasma la solidez de la economía española, que dicen que sigue creciendo por encima de la media de la zona euro, y además agárrense
dicen que crece de forma más saneada al continuar con la reducción del déficit público y de la deuda pública. Y como no, la ralentización la achacan a factores externos y a la incertidumbre de carácter internacional. La ministra de Economía dice que el empleo, pese a que la economía no crece tanto, pues que el empleo va a crecer, algo verdaderamente sorprendente. Afirman que lo que queda de año, es decir, 2 meses y medio, el empleo va a crecer un 2,3% y el año que viene bajará a un 2%. No cambia, sin embargo, estaría bueno porque ya cantaría mucho, la tasa de paro prevista para este año, que se sitúa en el 13,8%, algo que tampoco concuerda si dicen que va a aumentar el empleo. Afirma el gobierno de Pedro Sánchez que el próximo año la tasa de paro va a bajar hasta el 12,3%. Una ingeniería contable que no hace falta ser economista para saber que no hay cómo sustentarla. Si no, escuchen al economista de este programa, La Voz, a don Roberto Centeno, en su sección La economía que se fue. España dicen que sigue creciendo por encima de la zona euro. En cuanto a la composición de crecimiento, el Gobierno calcula que la demanda interna aportará al Producto Interior Bruto 1,5 puntos en el año 2019 y 1,6 puntos en el año 2020, mientras que la demanda externa mejorará su contribución a 0,6 puntos este año y a 0,2 el próximo año. Señalan que este comportamiento se reflejará en el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, que espera que se sitúe en el 1,8% y en el 1,6% del Producto Interior Bruto en los siguientes años. Como ven, el plan presupuestario del presidente socialista en funciones también incluye revalorizar las pensiones un 0,9% para el próximo año, incrementar, como ya se había pactado, un 2% el sueldo para los empleados públicos. Pero bueno, estas son las cifras que les mostramos, pero don Roberto Centeno ya les hará el análisis de los mismos. También dice el Ejecutivo que va a calcular que los ingresos públicos se situarán en el año 2020 en 39,6% del Producto Interior Bruto hasta alcanzar los 512.032 millones de euros. Y prevén que la subida de impuestos, eso sí, que van a cargar al bolsillo de los ciudadanos, pues subirá las arcas públicas, los ingresos por impuestos, un 4,8%.